Buenas tardes, señor juez. En nombre de mi defendido, Jason, vengo a solicitar la absolución de la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público y a continuación expongo los fundamentos que justifican esta petición. Ante todo, señor magistrado, es imprescindible para este caso mencionar que la medida de prisión preventiva es ultima ratio, es decir, que se da cuando existe convicción y certeza del delito. Sin embargo, en este caso, y como vamos a fundamentar, señor magistrado, no existe la certeza del delito. Señor magistrado, para poder justificar una petición de prisión preventiva, debe, en primer lugar, haber existencia de un delito. Debe haber indicios suficientes de que se ha cometido un delito que justifique la intervención del sistema de justicia. En este caso, existe la ausencia de elementos probatorios sólidos que justifiquen una petición de prisión preventiva. En este caso, señor magistrado, la detención de mi representado Jason se basa en un registro ilegal, donde se alega que se encontraron 13 gramos de marihuana y municiones de guerra. Señor magistrado, la intervención que sufrió el señor Jason vulneró, en primer lugar, su derecho de libre tránsito en el territorio nacional. No existe ningún elemento que justifique la intervención que realizó la Policía Nacional debido a que no había en ese momento ningún operativo, no había presencia de la Fiscalía. Es más, señor magistrado, podemos desbaratar la hipótesis de la policía que dice que a mi defendido se lo ha encontrado en fragancia. Y voy a exponer las razones de por qué digo esto. El registro ilegal al que fue sometido el investigado, se menciona que hubo un hallazgo de 13 gramos de marihuana y municiones de guerra, pero es en el contexto de un abuso de autoridad y de un registro ilegal. Es decir, que los elementos presuntamente encontrados al investigado fueron como resultado de la intervención. Es decir, que antes de la intervención no hubo elementos de flagrancia como para justificar una intervención a una persona que estaba libremente transitando en territorio nacional. Es más, los agentes de la policía actuaron sin orden judicial, sin presencia de testigos ni de la fiscalía. Ni durante la investigación, ni durante la intervención, ni inmediatamente de haber intervenido a la persona en el lugar de los hechos, sino que fue derivado a la DIVINCRI y recién ahí llamaron a la fiscalía. Esto pone, señor magistrado, en entredicho la veracidad inclusive de las pruebas presentadas. Es más, señor magistrado, debemos mencionar que existe también la posibilidad y la sospecha de una fabricación de pruebas. Existen ya motivos razonables para creer que las evidencias que se encontraron a Jason fueron plantadas. La declaración de mi defendido indica que los agentes, tras negarse a pagar una extorsión, optaron por incriminarlo. Ahora, esto resulta creíble, señor magistrado. ¿Por qué? Porque la intervención fue a todas luces ilegal. Señor magistrado, no existe un acta de intervención policial y tampoco existe un acta de registro personal a mi defendido. Este tipo de prácticas, señor magistrado, son lamentablemente comunes en la sociedad y deben ser analizadas con seriedad por el tribunal. Por lo cual, en su momento, se fue solicitado y debió haberse practicado un peritaje dactiloscópico, quizás a los elementos encontrados al investigado, de tal forma que puedan dar certeza que dichos elementos realmente han sido de mi patrocinado. Lo cual no sucedió y ha pasado el momento en que estos peritajes y estas pruebas puedan haberse realizado. Señor magistrado,
Otro motivo por lo cual puede ser solicitado la prisión preventiva es por un eminente riesgo de fuga. Se debe demostrar que existe un riesgo real de que el imputado pueda evadir la acción de la justicia si se le otorga la libertad. Sin embargo, mi patrocinado no tiene antecedentes penales, señor magistrado. Tampoco tiene falta de arraigo familiar o laboral. Es más, Jason, mi patrocinado, es un trabajador honesto que se encuentra al servicio de la construcción y actualmente tiene trabajo. Es más, mi patrocinado fue intervenido en el momento en que se dirigía a su centro laboral en Miraflores, habiendo salido de su casa. Entonces, señor magistrado, está demostrado su arraigo familiar y laboral, por lo cual no representa ningún riesgo de fuga. Además, está dispuesto mi representado a colaborar con la justicia en todo lo que se le demande y sea necesario. Señor magistrado, tampoco existe en este caso una presunción real de culpabilidad. La evidencia preliminar no es suficiente para considerar que el imputado tiene una probabilidad de ser declarado culpable. Es preciso mencionar que mi patrocinado no tenía ninguna conducta grave que declare fundada la intervención policial. Es más, como ya lo había mencionado, la policía no ha realizado un acta de intervención policial ni un acta de registro personal del investigado, según lo indicado en el artículo 120 del Código Penal procesal penal. Es decir, que esta intervención debería ser declarada inválida, señor magistrado, ya que, como lo mencioné, el investigado no mantenía ninguna conducta delictiva ni había ningún operativo en marcha que respalde la intervención policial. Como ya lo he mencionado también, no había presencia del fiscal durante la intervención que refuerce la legalidad de esta intervención. Es imperativo también, señor magistrado, mencionar que los elementos que presuntamente le fueron encontrados al investigado le fueron incautados durante la intervención. Quiero resaltar esto, señor magistrado, porque es importantísimo. Los elementos le fueron incautados durante la intervención, es decir, que la presunta flagrancia a lo cual hacen referencia la policía no existía en el momento de la intervención. Es fundamental recordar, señor magistrado, que toda persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. La solicitud de prisión preventiva no debe convertirse en un castigo anticipado. La situación de Jason, quien es un ciudadano respetuoso de la ley, merece ser evaluado con imparcialidad y respeto de sus derechos fundamentales, señor magistrado. Mi representado no tiene ningún peligro de obstaculización del proceso, ¿no? Y está predispuesto a colaborar en todo lo que se le requiera. Señor magistrado, quiero mencionar también la gravedad del delito al cual le hacen referencia al imputado. Puede justificar una prevención preventiva, pero sin embargo, en este caso, creemos firmemente que podría haber alternativas a la prisión preventiva. Medidas menos gravosas, señor magistrado, y que pueda garantizar que el ciudadano Jason esté presente durante el proceso y en colaboración de todos los procesos a los cuales se ha citado. Estas medidas esta medida de prisión preventiva creemos que es una medida extrema para una persona que ha sido injustamente inculpado, ¿no? Y que tiene que llevar este proceso hasta que se demuestre su inocencia. Señor magistrado, es necesario resaltar, para dejar evidencia de la gravedad del delito, que la cantidad de marihuana encontrada a Jason es de 13 gramos peso bruto. Todavía no se ha realizado los peritajes
de cuánto fue el peso neto de la marihuana encontrada. Pero al ser 13 gramos el peso bruto de la marihuana, es muy probable que el peso neto sea menor a 8 gramos. Es decir, que según la ley 30281, si el peso de la marihuana es menor o igual a 8 gramos, se cataloga esto como un delito menor. Es decir, que una pena máxima de 4 años. Por lo tanto, como ya lo mencionamos, al ser un delito leve o un delito menor, no existe gravedad del delito. Entonces nos encontramos, señor magistrado, en un caso donde en primer lugar la intervención fue ilegal y debería declararse inválida. En segundo caso, existen demasiadas contradicciones, por decirlo así, ¿no?, que ponen en evidencia que el delito, en primer lugar, no ha sido flagrante. En segundo lugar, que pone en tela de juicio la existencia del propio delito. Y por último, en el caso negado de que exista un delito, este delito es leve. Y al haber Jason demostrado tener un trabajo estable en la construcción, al haber demostrado tener un hogar donde vive hace ya muchos años, por lo cual no existe peligro de fuga, creemos, señor magistrado, por todo lo expuesto, que no debería declararse fundada la petición del Ministerio Público con respecto a la prisión preventiva. Por todo lo expuesto, señor magistrado, solicito respetuosamente se absuelva la solicitud de prisión preventiva y se disponga la libertad de Jason, asegurando así se respete el debido proceso y los derechos fundamentales de toda persona. Gracias.